Nadie sabía por qué la cabaña número 77 seguía en pie. Estaba escondida entre los árboles muertos de un bosque que nunca veía la luz, cubierta de moho, con las ventanas selladas desde dentro. Los leñadores evitaban pasar cerca, jurando escuchar gritos apagados al anochecer. Nadie entraba, hasta que don Samuel, un viejo solitario, se atrevió a cruzar la puerta buscando respuestas a los sueños que lo atormentaban. Don Samuel sintió el crujido del suelo húmedo al acercarse a la cabaña. Cada paso que daba, la neblina parecía seguirlo como si tuviera conciencia. La puerta se abrió sola con un chirrido agudo, revelando un interior empapado por la humedad, lleno de símbolos tallados con sangre seca. El aire olía a azufre y carne podrida. Su corazón latía tan fuerte que creyó escuchar el eco de sus propios miedos retumbando en las paredes. Apenas entró, la puerta se cerró violentamente detrás de él. Don Samuel trató de abrirla, pero no se movía. De pronto, una vela en el centro de la sala se encendió sola, iluminando una figura encapuchada sentada frente a él. No tenía rostro, solo una silueta que parecía absorber la luz. «Te estaba esperando», susurró una voz profunda, como si brotara desde las paredes mismas. Don Samuel retrocedió, tropezando con un viejo atril cubierto de huesos humanos. La figura extendió una mano negra como la noche. En sus dedos había anillos antiguos y en su palma una marca ardiente en forma de cruz invertida. «Has soñado con mí, Samuel. Viniste a buscar respuestas y yo tengo el precio», dijo. La vela titiló y por un instante el rostro del diablo se asomó bajo la capucha. Una sonrisa sin labios. Samuel intentó hablar, pero su voz se ahogó en su garganta. Las paredes de la cabaña comenzaron a latir, como si fueran un corazón vivo. Las sombras tomaban forma y susurraban su nombre en múltiples voces. El ser frente a él chasqueó los dedos y apareció un libro antiguo, cubierto de piel humana, con el número 77 tallado con fuego. «Es hora de firmar», dijo con una voz tan antigua como el tiempo. Samuel cayó de rodillas, sintiendo que algo lo empujaba desde dentro. Era como si una presencia hubiera entrado en su cuerpo. El libro se abrió solo, mostrando una hoja en blanco que comenzó a llenarse con sangre, su propia sangre, que brotaba de sus dedos sin que se cortara. El diablo lo miraba en silencio, esperando. La firma se completó sola y la vela se apagó de golpe, dejando todo en una oscuridad sofocante. Samuel intentó retroceder, pero sus piernas no respondían. Su cuerpo temblaba como si el frío lo atravesara desde el alma. El demonio, sin necesidad de tocarlo, lo mantenía atado al suelo con una fuerza invisible. El aire se volvió más denso, casi irrespirable. Cada latido de su corazón retumbaba como tambores de juicio. Samuel quiso hablar, pero solo emitió un susurro quebrado. Una voz que parecía surgir desde el centro de la tierra resonó en su mente. No era un idioma humano, pero Samuel lo entendía. Le hablaba de pecados, de errores que había olvidado, de noches de egoísmo y crueldad escondidas bajo la apariencia de un buen hombre. El demonio no quería su cuerpo, quería su verdad. Samuel cayó de rodillas, sollozando en silencio. La criatura extendió una mano hacia él, no para lastimarlo, sino para mostrarle algo. De la niebla surgió una imagen flotante. Samuel, décadas atrás, ignorando los gritos de una mujer anciana, pidiendo ayuda en medio de la carretera. Él había seguido de largo. Ahora esa escena volvía con una nitidez insoportable. Samuel no podía gritar. La garganta le temblaba, como si su voz se hubiese evaporado al ver esa figura. El demonio no necesitaba moverse. Solo su presencia parecía hacer que el aire pesara el doble.
La lluvia golpeaba el tejado de la cabaña como una advertencia, y cada gota parecía susurrarle un nombre olvidado, el suyo. Samuel, Dijo la voz del demonio, no con labios, sino con la mente, como si le hablara desde dentro de su cráneo. El fuego de la chimenea se apagó de golpe, como si hubiera sido tragado por la oscuridad. El demonio dio un paso al frente, y cada madera del suelo crujió con un lamento largo. Samuel cayó de rodillas, no por devoción, sino por la debilidad de su cuerpo. Las sombras de la habitación comenzaron a moverse solas, girando en círculos alrededor de él, murmurando cosas en un idioma que jamás había escuchado. El demonio extendió una mano con dedos largos, delgados como ramas secas, y sin tocarlo, levantó el rostro de Samuel. Sus ojos no mostraban furia, sino una calma inquietante. te he esperado por años, dijo la voz sin sonido. Samuel sintió su corazón congelarse, como si cada latido lo arrastrara más cerca de un abismo que no podía ver, pero sí sentir, justo debajo de él. Una grieta se abrió bajo sus pies. No era visible, pero la sintió. La cabaña entera crujió como si estuviera sobre hielo quebrándose. El demonio no se movía, pero su presencia lo alteraba todo. En el rincón más oscuro, una figura más pequeña comenzó a emerger, con ojos blancos y una sonrisa torcida, como un eco menor del verdadero horror. Samuel retrocedió, arrastrándose con dificultad. El suelo parecía estirarse como si no tuviera fin. Las paredes de la cabaña ya no eran madera, eran piedra húmeda, vieja, como de una cripta olvidada. Al girar la cabeza, no vio la puerta por donde había entrado, solo una abertura negra que respiraba como un ser vivo. El demonio le habló sin mover los labios. Ese no es el camino de salida. Aún no has escuchado lo que tengo que decirte. Una ráfaga de viento helado sopló desde la abertura, trayendo consigo un murmullo de voces. Samuel escuchó su propio nombre mezclado entre otros que no conocía. Era como si lo llamaran desde distintas épocas, diferentes tiempos. El demonio se giró lentamente, y por primera vez Samuel vio su rostro completo, humano pero sin alma, como una máscara tallada con precisión, demasiado perfecto, demasiado vacío. Te di tiempo, Samuel, dijo la criatura, su voz ahora audible, suave como una oración. pero siempre vuelven los que deben pagar. Samuel comenzó a recordar sueños que no eran suyos, campos quemados, ojos sin rostro y promesas hechas en voz baja. Comprendió que no había sido un accidente llegar ahí. Lo habían guiado, lo habían llamado desde mucho antes de nacer. La cabaña se hundía en la oscuridad. El techo se desvanecía, mostrando un cielo negro sin estrellas. Samuel sintió su cuerpo flotar levemente, como si la gravedad se deshiciera. La voz del demonio retumbó en su mente. La deuda no se paga con dinero, sino con tiempo. Samuel vio su reflejo en una charca a sus pies, pero era joven y estaba llorando. El demonio extendió la mano, no para atacarlo, sino para señalar el reflejo. Míralo, ordenó. Ahí comenzó todo. Samuel recordó un acto olvidado, una promesa que había roto cuando era joven. No era maldad, era abandono. Y esa omisión, ese error, había sembrado la semilla de la condena. El diablo no castiga, recoge lo que se deja atrás. Samuel cayó al suelo, ya sin fuerza. El demonio no lo tocó, no se acercó, solo lo miraba esperando algo. Samuel cerró los ojos y dijo lo que nunca había dicho. Lo siento. En ese instante el silencio se volvió absoluto. Ya no había viento, ni lluvia, ni susurros, solo un vacío inmenso, como si el mundo respirara antes del final. Cuando Samuel abrió los ojos, ya no estaba en la cabaña. Estaba en su silla, en casa, frente al fuego. Pero el fuego no se movía.
El reloj no avanzaba. En el reflejo de la ventana, el demonio lo observaba desde adentro. Samuel entendió que no había escapado, solo había cruzado al otro lado de la historia. Ahora él era parte de la leyenda.